Muy buenos días a todos, compañeros, suscriptores del canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramos, soy estudiante del noveno semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad de los Andes y hoy les voy a hablar un poco acerca del tema de energía y conflictos. Para esta exposición comenzaré haciendo un enfoque en las definiciones básicas de qué es un conflicto, por qué surgen los conflictos, cuáles son sus causas, quiénes son los actores de los conflictos. Posteriormente hablaré un poco acerca de los conflictos que existen actualmente, haciendo una breve reseña de los más importantes y posteriormente voy a meter de lleno a lo que son los conflictos dependiendo cada tipo de recurso energético. Primero hablaré acerca de los conflictos que genera el petróleo y los factores que inciden en este tipo de conflictos y las regiones donde más conflicto hay debido a esta fuente de energía. Luego voy a hablar un poco acerca de los conflictos ocasionados por el agua y los territorios marítimos. Posteriormente hablaré un poco de los acontecimientos de la Guerra Fría, en donde fue donde tuvo que ver el inicio de lo que es conocida la era nuclear. Y finalizaré un poco con el contexto del deterioro ambiental, el cual es un tipo de conflicto social que tiene el mundo en general, y las principales fuentes contaminantes y las energías alternativas, las cuales, bueno, ya algunas se han explicado en el curso de estas exposiciones por mis compañeros. Entonces comenzamos. A ver, ¿qué son los conflictos? Los conflictos sobre los recursos naturales son desacuerdos y contiendas sobre el acceso, control y utilización de los recursos. Estos conflictos surgen a menudo porque la gente utiliza los recursos naturales, ya sean bosque, agua, reservas de hidrocarburos o tierras, cada quien de distinta manera, o porque se decide cambiar la forma de manejarlos. Los desacuerdos también tienen origen cuando estos intereses o necesidades son incompatibles, o cuando las prioridades de algún grupo de usuarios no figuran dentro de las políticas o programas o proyectos del otro. Entonces, tales conflictos de interés son una característica inevitable que tienen todas las sociedades. En años recientes, el ámbito y la magnitud y la intensidad de estos conflictos sobre los recursos ha aumentado por la escasez y la demanda. Si no se toma en cuenta, estos conflictos pueden agudizarse hasta generar violencia, provocando así además la degradación del medio ambiente, como dije, y la interrupción de proyectos y el menoscabo de las condiciones de la vida de la población. Ahora, ¿por qué surgen los conflictos? Los conflictos sobre los recursos siempre han estado presentes, debido en parte al aumento de demanda, como bien dije, no siempre compatible con los recursos que se tienen. Los conflictos pueden surgir si se excluye a un grupo de usuarios de la participación en el manejo de algún recurso natural. Estos también surgen a raíz de contradicciones entre los sistemas de manejo locales o los sistemas introducidos o las leyes, algún tipo de malentendido o la falta de información sobre la política y los objetivos de un programa, o la misma falta de claridad de las leyes y políticas, o la desigualdad y la distribución en la distribución de los recursos, o debido a alguna carencia política que tenga el país. Ahora, ¿cómo se manifiesta? La forma e intensidad de los conflictos varía mucho dependiendo del lugar y puede evolucionar en el tiempo, en el seno de una comunidad o de un país. Los conflictos se manifiestan de muchas formas, desde la infracción de alguna regla o hasta actos de sabotaje y misma violencia. A veces los conflictos pueden permanecer ocultos o latentes, es decir, que la población puede permitir que el conflicto se vaya desarrollando en forma encubierta debido al miedo, debido a la desconfianza o la presión de los demás o las dificultades económicas o debido inclusive a motivos estratégicos. Ahora podemos hablar un poco acerca de quiénes son los actores, quiénes inciden en este tipo de conflictos. Bueno, los conflictos sobre los recursos naturales se manifiestan en distintos niveles. Involucran una gran variedad de actores. Estos varían desde conflictos entre la misma población local sobre el uso de árboles o conflictos entre comunidades de vecinos que se disputan el control de alguna reserva o territorio marítimo, o hasta conflictos entre aldeas, organizaciones comunitarias, empresas nacionales o multinacionales, gobiernos, agencias internacionales o inclusive organismos no gubernamentales por el uso y manejo de grandes extensiones de tierra. La mayoría de los conflictos se caracteriza por la presencia de una gran variedad de grupos de actores que a su vez se dividen en subgrupos con distintos intereses. Existen dos tipos de conflictos, los conflictos sociales y los conflictos bélicos. Cuando hablo del conflicto social son aquellas en cuanto a que dependen de las circunstancias de cada país o región. Normalmente esto viene siendo, por ejemplo, la desigualdad
la desigualdad que puede haber entre hombres y mujeres o entre personas de distintas etnias o entre personas que profesan diferentes religiones, que son causas habituales de conflicto social. La crisis económica puede ser otra causa importante, ya que supone la pérdida de empleo, la proliferación de empleos precarios o la disminución de la capacidad adquisitiva de las personas, la misma ausencia del Estado. En determinadas zonas de un país puede haber falta de la figura de un Estado que favorezca la existencia de los servicios públicos como la educación o la sanidad, lo que provoque conflictos entre la población debido a estas mismas desigualdades. Eh, la otra causa de los mismos problemas ambientales es un tipo de conflicto social. Y bueno, las consecuencias de este tipo de conflictos pueden llegar a ser, pueden comenzar de manera pacífica, como una protesta, pero cuando se extiende en el tiempo puede tener consecuencias muy graves, como el desplazamiento de miles de personas que teman por su vida. El otro tipo de conflicto, el bélico, eh, bueno, un conflicto, un enfrentamiento bélico es una guerra en la que dos o más grupos armados luchan. También se puede hablar de conflicto armado en este caso. Un conflicto bélico puede desarrollarse en varias batallas y extenderse durante el tiempo. La causa de un conflicto bélico son muy diversas y en ocasiones están relacionadas entre sí, por ejemplo, por motivos económicos, motivos religiosos y étnicos. En un conflicto bélico puede estar involucrados militares y civiles también. Existen muchos tipos de conflictos armados, en ocasiones se identifican por el tipo de armas que se están utilizando, es decir, por ejemplo, guerra nuclear, guerra biológica, o por el lugar en el que ésta se desarrolla, ya sea guerra naval o guerra aérea. Bueno, uno de los ejemplos más importantes en conflictos bélicos son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se contabiliza más de 60 millones de muertes y se considera el conflicto bélico con el mayor número de fallecidos y de mayor coste económico de la historia. Las guerras por los recursos. Las causas que explican la explosión y el desarrollo de las guerras o los enfrentamientos armados son muy numerosas y son muy complejas. Las causas o explicaciones más visibles que uno puede ver en cuanto a los conflictos suele venir de parte de la política, de parte de la etnia o la misma religión, y es en función de estas donde se suele hacer el análisis. Por ejemplo, es fácil simplificar el análisis de un conflicto entre dos tribus en África, ya sea en Ruanda o Burundi, o fácil eh, ponerlo en contexto entre albaneses y serbios en Kosovo, los integristas islámicos en Argelia, Afganistán o Chechenia, hablando de religión, o las mismas guerrillas en Colombia. Sin embargo, el acceso o el mantenimiento del control de los recursos naturales, principalmente energéticos, es un elemento que en numerosas ocasiones está en el trasfondo de todos estos conflictos bélicos actuales. Es decir, son un tipo de causa menos visible, pero son claves para entender por qué el motivo de por qué un colectivo humano o un Estado elige escoger la opción de la guerra. Esto es lo que algunos autores expertos en conflictos denominan como discursos ocultos o en el ambiente diplomático como agendas paralelas. Es decir, en numerosas ocasiones, al confrontar las rivalidades por el control de recursos naturales con, con los distintos factores, ya sea ideológicos, religiosos o étnicos, se puede encontrar una superposición entre los actores, es decir, causas visibles y también motivaciones estratégicas, control de recursos naturales en este caso. Y por otro lado, junto a las causas más o menos ocultas, se mueven también una serie de actores, ya sean grandes, normalmente son grandes empresas transnacionales con fuertes intereses que, salvo algunas excepciones, nunca parecen vinculadas de forma directa en las dinámicas bélicas, a pesar de ser más poderosos que muchos de los estados que están implicados. Ello no debe llevar a pensar que las motivaciones políticas, ideológicas o religiosas no jueguen un papel principal, o sea, tampoco se va a decir eso, pero sino que va a replantear el exclusivo uso de estas para explicar el por qué surge una guerra. Así, por ejemplo, es difícil intentar hacer una aproximación a la guerra en la región de los Grandes Lagos en África sin prestar atención a los fabulosos recursos que tiene la República Democrática del Congo o su localización y la localización de sus frentes militares. O de qué otra manera se puede entender también la desestabilización que vive países como Chechenia o Azerbaiyán o Armenia sin tener en cuenta las inmersas reservas de petróleo que tiene el Mar Caspio, que son las terceras del mundo, y también de los oleoductos existentes para su distribución. O tampoco el nacionalismo indonesio sobre el Timor Oriental podía entenderse sin caer en la cuenta de que el mar de Timor posee reservas de petróleo superiores inclusive a la de Kuwait, o ni el silencio que tuvo la Unión Europea ante el golpe de Estado de Argelia de 1992, que inauguró una guerra civil larvada en ese país
y sin reparar en la importancia que el gas natural argelino tiene un abastecimiento energético importante en lo que es Europa y especialmente para países como España. Es decir, el control y acceso a los recursos hídricos de Oriente Medio supone uno de los aspectos clave en el conflicto árabe-israelí y en su posible solución, pues. No es casualidad que la zona de los Altos de Golán, ocupada por Siria por Israel en 1967, sea estratégica por el control de la cuenca del río Jordán y la supervivencia de Israel. O el caso iraquí puede que sea el más paradigmático, pues porque el país sufre un embargo desde 1991 y está teniendo consecuencias dramáticas para su población. Puede tener una lectura únicamente basada en la capacidad militar de Saddam Hussein, o bien una lectura basada en la evolución del alza del precio del petróleo y la disminución del mismo, que supondría la salida del crudo iraquí al mercado mundial. Es decir, son muchos los ejemplos y la lista puede continuar y hasta abarcar la mayoría de los conflictos armados vigentes y su trasfondo energético. El control y el acceso a recursos naturales es una variable a tener en cuenta en todos ellos. Y como en los ejemplos anteriores, de vital importancia es indagar en la dinámica. Esto es importante para indagar en la dinámica de los conflictos armados. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de las guerras actuales a nivel mundial. Pueden ver en la diapositiva todos los países que se encuentran en algún tipo de conflicto. Bueno, lo que es el año 2020 y 2021 han sido marcados por lo que es el COVID-19, pero si hay algo que ni una pandemia global es capaz de parar son las guerras. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso en los conflictos originados por la energía activos en 2021 y posteriormente hablaremos de los más importantes de ellos, los que hay que resaltar más. Por ahora vamos a hacer una énfasis en los más importantes que se pueden ver en la imagen. Uno de los más importantes es el caso de Yemen. Yemen está sumido en una guerra civil. El país está dividido en tres partes. También hay un conflicto externo, lo que es con Yemen y Arabia Saudita. Arabia Saudita quiere reclamar un poco lo que es el territorio marítimo de Yemen, un poco para lo que es la distribución del crudo, en lo que es países como la India, Pakistán o el caso de Afganistán. Son países que tienen conflictos con lo que es las reservas de agua, con lo que es las cuencas. Eh, Otro conflicto importante es el caso de Sudán. Sudán es un país que está dividido en Sudán del Sur, Sudán del Norte, es una de las naciones más jóvenes que hay y una de las naciones africanas con más reservas de crudo y de metales que existen. Está sumida en una guerra civil. Vamos a hablar un poco más adelante de lo que es el caso de Sudán, pero para hacer una breve reseña, Sudán del Sur es el territorio que cuenta con las reservas de crudo y Sudán del Norte el territorio que posee lo que es la distribución gracias a los oleoductos. Otro caso especial a hacer énfasis es lo que es la reclamación de lo que es de Marruecos con respecto al Sahara Occidental, un territorio que lo está reclamando Marruecos. Y así, territorios como lo que es Irak también ha estado en conflictos. Bueno, ahorita tiene un conflicto reclamando un poco el territorio marítimo que se le ha sido renegado. Y bueno, otro caso es el de Somalia, que si bien está atravesando lo que es una guerra civil. Libia, y bueno, hablaremos un poco más acerca de ellos en la siguiente diapositiva. Bueno, ahora voy a hablar un poco de lo que es más a fondo de las guerras actuales. Bueno, yendo al caso de lo que es Yemen y Arabia Saudita, para continuar, desde hace 6 años la población yemení está sumida en una guerra civil. Esta se inició como consecuencia de un golpe de estado que dividió el país en tres partes, lo que es la norte, controlada por los Houthi, que tienen el respaldo de Irán, y en el sur conviven dos fuerzas, los separatistas y los seguidores del presidente Al-Hadid. Lejos de mejorar, esta situación ha empeorado en este país el pasado 2020 con el recrudecimiento del conflicto. Las cifras de desnutrición infantil se han disparado. Se calcula que el 80% de la población necesita asistencia humanitaria y un año más se sitúa este conflicto como la mayor crisis humanitaria a nivel mundial. Y la actual obsesión que tiene Arabia Saudita con Yemen, que ya dije, poco tiene que ver con lo que es el Islam, sino que la obsesión saudí con Yemen tiene que ver con lo que es el petróleo. Aunque Yemen apenas lo tiene, la ubicación geográfica de esta le confiere un valor estratégico primordial por lo que es el orden o tránsito del tráfico mundial de crudo tras el levantamiento de las sanciones a Irán.
Lo que es Siria, otro caso a resaltar, bueno, la guerra en Siria este 2021 cumple 10 años de conflicto armado que comenzó por derrocar al presidente al-Assad. Bueno, y aunque el gobierno ha recuperado el control de buena parte del territorio, se han rebajado las tensiones, no se ha llegado todavía a un acuerdo al fuego, las condiciones de la población no son mucho mejores. Bueno, tras una década de conflicto, la ONU estima que 8 de cada 10 sirios viven en condiciones de pobreza y prevé que la situación empeore. Bueno, precisamente debido al conflicto armado, 5.5 millones de sirios han buscado refugio en países vecinos como Turquía y el Líbano. Bueno, si nos vamos a Oriente no podemos olvidar tampoco uno de los conflictos más longevos de la historia, como lo que es el caso de Israel y Palestina, cuya solución parece cada vez más difícil. De un lado tenemos Palestina, que sigue reclamando a la comunidad internacional su reconocimiento como Estado, y por su parte Israel, con el apoyo de los Estados Unidos, está consiguiendo el reconocimiento de más países. Tenemos también el caso de lo que es Afganistán. En febrero del año pasado se iniciaron las conversaciones de paz entre talibanes y el gobierno afgano, pero todavía no se ha acabado con la violencia y no se ha llegado a un acuerdo para el alto al fuego. Además, también en este país está presente lo que es el Estado Islámico. Tenemos también el país de, bueno, Sudán del Sur, como ya bien dije, aunque los combates todavía no han llegado a, a calificarse como el nivel de una guerra hecha y derecha, los esfuerzos internacionales por negociar un alto al fuego y una solución pacífica en esta disputa no han tenido éxito. Este conflicto es suscitado por muchos factores, incluyendo disparidades económicas entre los dos Sudanes, norte y sur, y permanente animosidad entre los sureños, que en su mayoría son africanos y cristianos, y los norteños, que en su mayoría son árabes y musulmanes. Pero cuando Sudán fue dividido en 2011, los más prolíficos campos petroleros, los que terminaron en el sur, como dije, mientras que el único oleoducto capaz de transportar el petróleo del sur a los mercados internacionales, que generando ingresos, permaneció en manos de los norteños. Entonces estos han estado exigiendo aranceles de tránsito cuando los sureños se negaron a aceptar semejantes tasas, los norteños confiscaron el dinero que habían cobrado por las exportaciones y bueno, y que era la única fuente significativa de Sudán del Sur. Entonces, como reacción, los sureños detuvieron por completo la producción del petróleo y lanzaron lo que fue su acción militar contra el norte. Entonces, la situación actualmente sigue siendo explosiva. Los desplazados de esta área cuentan con 4.2 millones de personas que no están en las condiciones mínimas de estabilidad, por lo que los países de la región no cuentan con condiciones tampoco para recibir esa cantidad de gente. Como dije, Sudán del Sur aporta el 85% de todo el petróleo y en gran medida proviene de estados fronterizos. Ocupa el tercer lugar esta nación en África en términos de reservas de materia prima, lo que convierte en Sudán en un punto de fricción para intereses geopolíticos en la zona. También es un país rico en yacimientos de hierro, cobre, cromo, zinc, oro, plata y diamantes, y es considerada la nación más joven del mundo. Tenemos el otro conflicto, es en Sahara Occidental, es un territorio de casi 270.000 kilómetros cuadrados, principalmente de arena y escasamente poblado, pero que ha sido una disputa territorial desde 1970 entre Marruecos y el frente que quiere la independencia de este territorio. Y bueno, otras guerras a tomar en cuenta son la guerra civil libia, la guerra o los conflictos que hay en Congo y en Etiopía, bueno, justamente al lado de Sudán, que es uno de los países donde el pueblo sudaní se ha refugiado durante el conflicto. Bueno, de todos los recursos que nombraré, ninguno es tan propenso como el petróleo a originar conflictos entre los estados del siglo XXI. Es distinto a otras materias primas como el agua, los minerales o la madera, etcétera, por su papel fundamental para la economía y su capacidad de desencadenar hostilidades a gran escala. Y es así porque actualmente ninguna sociedad industrial avanzada puede subsistir sin un aprovisionamiento sustancial de petróleo. Por tanto, cualquier circunstancia que comprometa seriamente la continuidad del suministro puede generar una crisis e incluso puede generar el empleo de la fuerza militar. Entonces, este, cualquiera de las grandes productoras está expuesta a una incidencia de este tipo, incluida lo que es Oriente o la cuenca del Caspio. En todo caso, durante los próximos decenios, el enfrentamiento grande o pequeño será un rasgo significativo en lo que es el entorno mundial de seguridad. Vamos a hablar
un poco acerca de los factores que afectan el- el- los conflictos por el petróleo. Un factor muy importante es la geografía. La geografía interviene en este panorama porque muchas de las regiones petrolíferas principales del mundo se localizan en zonas fronterizas o en litigios o en lugares de tradicional crisis recurrente. La distribución del crudo es más concentrada que la de otras materias primas, en el sentido de que una parte importante de la producción mundial corresponde a un pequeño número de regiones productoras. Algunas de estas, como la franja septentrional de Alaska o el suroeste norteamericano, por ejemplo, se hallan dentro de una misma frontera o dentro de un mismo país. Entonces está relativamente a salvo de desórdenes, pero otras comprenden varios países que pueden estar de acuerdo o no en cuanto a sus mutuas fronteras o zonas de intranquilidad. Entonces, otro punto es que con frecuencia el crudo ha de viajar para llegar a los mercados y los buques cisternas o los oleoductos pasan habitualmente por otras zonas inestables. Y como todo trastorno en estas regiones amenaza con interrumpir el flujo de crudo, cualquier estallido de conflictividad, aunque sea pequeño, conlleva automáticamente un riesgo y puede originar una intervención exterior. En este caso podemos ver unas imágenes donde vemos toda la distribución de oleoductos que hay entre Arabia Saudita, Yemen, Kuwait, pasando Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Eh, Como pueden ver, que todos los oleoductos pasan por más de mínimo dos territorios. Las reservas petroleras también están compartidas, justamente en el caso en Oriente, por varios países limítrofes que no tienen necesariamente acuerdos establecidos entre sus fronteras, lo cual es potencial peligro para esa zona. Otro factor importante es lo que es la concentración del petróleo. Esto va de la mano lo que es la geografía un poco, ya que el hecho más significativo acerca del petróleo, desde el punto de vista de la seguridad, es que, como ya dijo, es que gran parte del mismo se encuentra en un reducido número de regiones productoras. 14 países para ser específico, lo que es Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, Irán, Venezuela, Rusia, México, Estados Unidos, Libia, China, Nigeria, Noruega y Gran Bretaña. Todos estos países poseen en conjunto todas las reservas del mundo, salvo un 10%. Y dentro de estos 14 la existencia se concentra a su vez en 5, lo que es Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irán, que representan casi 2/3 de las reservas mundiales. Esta elevada concentración del crudo en un puñado de grandes regiones productoras significa que la disponibilidad mundial se halla estrechamente ligada a las condiciones políticas y socioeconómicas que imperen en este grupo reducido de países. Es decir, que si estalla estos en guerra o hay disturbios políticos, el resto del mundo va a quedar expuesto a dificultades económicas significativas. Ahora voy a hablar un poco acerca del conflicto que hay en el Golfo Pérsico. De entre las principales regiones productoras del mundo, el Golfo Pérsico es el escenario más probable de conflictos en este nuevo siglo. Como posee cerca de 2/3 partes de la existencia mundial del crudo, y puesto que la demanda de energía va a seguir aumentando en las próximas décadas, es seguro que el Golfo continúe estando en el ojo del huracán de la intensa competencia energética planetaria. Además, es una región que ha sido desgarrada por una infinidad de rivalidades en cuanto a poder, escisiones religiosas y disputas territoriales. Estas divisiones han originado violencia en el pasado y es probable que sigan generándola. Por una parte, muchas reservas importantes de energía se hallan en zonas pretendidas por dos o más estados en esta zona, o que no tengan fronteras reconocidas. Y puesto que la posesión de estos territorios disputados puede generar miles de millones de dólares anuales en ingresos por cuenta del petróleo y gas, los diversos pretendientes pueden caer en la tentación de apoderarse del territorio en cuestión por la fuerza y no permitir que un rival se quede con esa renta o se quede con parte de ella. Entonces, otro posible conflicto es el que ocurre cuando una frontera entre dos países pasa por encima de un gran yacimiento. Por ejemplo, si uno de los dos empieza a extraer un poco más de la cuota correspondiente, por ejemplo, un ejemplo muy palpable de esto es que a finales de la década de 1980 Irak acusó a Kuwait de estar haciendo eso precisamente en el yacimiento común de Rumana, y esto sirvió como pretexto para la invasión de Irak
el iraquí a Kuwait en el 1990. Considerado como región productora de crudo, el Golfo Pérsico comprende 5 grandes proveedores y unos cuantos de orden secundario. La lista de los primeros está encabezada por lo que es Arabia Saudita, cuyas reservas verificadas se calculan en 263,5 miles de millones de barriles, lo que equivale a un 25% del total mundial aproximadamente. Entonces de este le siguen 4 países o 4 estados poseedores de grandes reservas, lo que es Irak, Emiratos Árabes, Kuwait e Irán. Y entre los proveedores de segundo orden se hallan Bahrein, Omán, Qatar y Yemen. El agua. Ahora voy a hablar acerca del uso y la explotación de los recursos marinos y los conflictos que hay actualmente por estos a nivel mundial. Primero que nada, el agua es considerada desde la perspectiva de los recursos, similar al petróleo, ya que es indispensable para una amplia gama de actividades humanas y también porque existe una cantidad limitada, que una vez agotada, pues obtener mayores cantidades va a significar esfuerzos muy costosos y heroicos para muchos países. Eh, Gracias al aumento demográfico y la creciente demanda mundial, esto está generando que nos hallemos cada vez más cerca del nivel de escasez a escala planetaria. Y lo más significativo es que las existencias importantes de agua, como las del petróleo, tienden a concentrarse en regiones que no tienen nada que ver con fronteras nacionales. Y así son más susceptibles de convertirse en un foco de disputas territoriales o de propiedad entre estados vecinos. El agua es absolutamente esencial para la salud y la supervivencia humana, para beber, para la higiene, para la salubridad, para la producción de alimentos. Bueno, es más, según el Banco Mundial, la cantidad mínima diaria que necesita un ser humano para vivir en un buen estado de salud es de 100 a 200 litros o de 36 a 73 metros cúbicos de agua al año. Eh, Algunos de los ejemplos más resaltantes en cuanto a disputas por agua son los siguientes. Uno de los aspectos de los conflictos más importantes es la parte de China y el mar meridional, que se encuentra al oeste del Océano Pacífico y que está bañado por, bueno, la larga costa del sur de China. Aquí se tiene lo que es el mar meridional. Está delimitado al norte por Taiwán y China continental, al este por las islas Filipinas y al sur por Indonesia. Y al oeste está delimitado por lo que es la península Malaya y al oeste por la península Malaya, perdón, y por Vietnam. Este mar comunica algunos de los estados más dinámicos y poderosos de lo que es Asia. Estas aguas son importantes desde siempre porque es donde hay la parte del comercio y por vía marítima. Ocultan además sustanciales reservas de crudo y gas natural y bueno, según se cree. Y aunque su extensión sea mayor que el Golfo Pérsico, por ejemplo, y el Mar Caspio, el Mar de China Meridional se asemeja a ellos dos en dos aspectos críticos. El primero es que los recursos de sus fondos tienen muchos pretendientes y los estados que sustentan estas pretensiones parecen dispuestos a utilizar el poder de la fuerza de las armas para defender lo que consideran como dentro de sus intereses vitales. El aumento de la demanda de energía en Asia afectará al mar meridional de dos maneras significativas. En primer lugar, los estados limítrofes seguramente intentarán que es maximizar su acceso a los recursos submarinos para no depender tanto de las importaciones. En segundo lugar, otros países del extremo oriente, como lo que es Japón y Corea del Sur, dependen absolutamente de lo que es el aprovisionamiento exterior. Entonces, la mayor parte de los cuales son transportados por vía marítima por el mar de China meridional. Entonces, dichos estados naturalmente van a procurar evitar que peligre por ninguna razón lo que es esta región. Entonces, y que peligre la continuidad del suministro. Entonces, la combinación de todos estos factores hace que el mar de China meridional sea como que la gran encrucijada de la competencia por la energía en la región de Asia. Y bueno, de la región de Asia-Pacífico. Entonces las naciones interesadas han procurado controlar el mayor número posible de ellas. Al menos 5 estados, lo que es China, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam, han establecido ya bases militares o estaciones navales. Se han combatido en varias ocasiones y cuando las fuerzas de tal o cual estado trataban de impulsar la guarnición de otro estado. Otro ejemplo, bueno, surge otro elemento que no se puede dejar de mencionar y se trata de la disputa por el acceso al mar. Bueno, de parte de Irak. A lo largo de la historia también ha sido causa de múltiples conflictos en el Golfo Pérsico. Irak pretendía la posesión del litoral de Kuwait y de las islas llamadas Warba y Bubiyán.
ya que no había podido consolidar la posición del estrecho Chad el Arab, causa de su guerra con Irán. O sea, para Irak la posesión del recurso del petróleo no es completa si no tiene lo que es el acceso al mar, el acceso a la distribución. Como vemos aquí, Irak se encuentra un estrecho bastante comprometedor para lo que es el acceso al mar. Sin el acceso soberano al mar, pues este está subordinado a los vecinos que lo tienen y que controlan los terminales de sus oleoductos. Entonces, ante tal situación internacional, un conflicto puede ocurrir ahí. Otro conflicto que parece motivado por recursos naturales es la penetración de la presencia de Siria en el Líbano. Bueno, los productos agropecuarios del valle del Bekaa, una ciudad, son vitales para la economía de Siria, y los puertos del litoral libanés, mejores que el de Latakai, difícilmente serán devueltos a sus legítimos dueños por la apropiación de esos puertos por parte de Libia a Siria. La situación en la ex Yugoslavia también es preocupante, ya que la segregación de Bosnia-Herzegovina deja a Serbia sin acceso al mar, pierde el puerto de Dubrovnik. Los pormenores del conflicto están en plena difusión, solo cabe hacer notar la actitud de Estados Unidos. Bueno, aquí no hay recursos naturales que afecten sus intereses nacionales, y a diferencia del Golfo Pérsico, varios países, no solo Estados Unidos, han contemplado impasibles el combate encarnecido que ha originado este tipo de conflictos. Otros ejemplos de conflictos en este caso el agua, es lo que hay por la cuenca del Nilo. Bueno, es el río más extenso del mundo, se alarga unos 6.650 kilómetros desde las fuentes, bueno, en toda África ecuatorial hasta la desembocadura en el Mediterráneo. Entonces, bueno, desde los tiempos remotos las aguas del Nilo siempre han sustentado los asentamientos humanos en lo que son Egipto y Sudán. La abundancia resultante hizo posible pues un fuerte aumento demográfico en esta zona, aparición de ciudades, estados e imperios. Bueno, la civilización de Egipto le debe mucho lo que es a las aguas del Nilo para su desarrollo. Y bueno, y ahora comienza el siglo XXI, el conflicto por el aprovisionamiento hídrico es un peligro existente. Es una vasta zona que va desde el norte de África hasta Oriente Próximo y el sur de Asia. Bueno, y la demanda de agua está superando rápidamente las posibilidades. En esta región son varias las arterias principales compartidas entre dos o más países, y como los estados en cuestión casi nunca se han puesto de acuerdo acerca de cómo repartir las disponibilidades, bueno, las quejas sobre el acceso a recursos de todos ellos se disputan cada vez son más duras. El conflicto por el agua en la cuenca del Nilo es un peligro muy agudo en las zonas de escasa pluviosidad, donde hay mucha sequía, donde varios países dependen de una sola fuente de aprovisionamiento, como sucede con el Nilo, el Jordán, o el Éufrates o otros. O se encuentran maneras de reducir el consumo per cápita en esos países, o cualquier aumento de la utilización por parte de uno de ellos determinará una reducción de agua disponible para los demás. Es una situación que implica un riesgo de estallido bélico, evidentemente. Bueno, la necesidad de agua aumenta en toda la región, lo que incentiva la tentación de sacarla de lo que es el río Nilo. Por consiguiente, la posibilidad de conflictos futuros gira alrededor de la determinación de las potencias para apoderarse de parte del caudal del Nilo. Eh, otro ejemplo es el río Jordán. Siempre ha sido motivo de disputa entre lo que es Israel, Siria, Jordania, el Líbano. Es el otro río importante donde hay bastantes conflictos, en lo que es el río Tigris y Éufrates. Bueno, en Turquía, Siria e Irak han sido causa de varios choques entre estos países. En las cuencas de lo que es el Jordán, Tigris y Éufrates, el Indo también, en Oriente Próximo y el sureste asiático, son tres grandes ríos que han definido flujos y reflujos de civilizaciones humanas. Los tres desempeñan un papel crucial en lo que es la invención de cultivos y lo que es regadío. La cuenca del Jordán, pues, que fluye por Israel, Jordania, Líbano, Siria, y el territorio palestino. El Tigris, Éufrates, riega Irán, Irak, Siria, Turquía y regiones de población de kurda. Y el Indo lo comparten lo que es Afganistán, China, la India, Pakistán y Cachemira. En esos países y regiones hay innumerables y profundas divisiones políticas, religiosas, étnicas e ideológicas.
y en consecuencia las disputas por el agua se originan debido a agravios históricos y animosidades que tienen ancestrales de hace tiempo. Otro conflicto potencial puede ser lo que es el río Colorado, lo que es el río que está en la frontera entre México y Estados Unidos, que en principio tienen acuerdos acerca de cómo repartir el caudal de cada uno de los ríos. Hay algunos focos potenciales de animosidad a lo largo del río Colorado, lo cual hay que prestar atención en un futuro. Ahora voy a hablar un poco acerca de la que es la guerra nuclear. Finalmente es el último tipo de conflicto que tocaré. La guerra nuclear comenzó propiamente dicha cuando el día 16 de julio del 45 se produjo una poderosa explosión en la ciudad de Nuevo México que irradió una luz cegadora sobre las montañas circundantes. La bola de fuego creó una nube de hongo que se elevó a más de 11 kilómetros de altura. Luego de la detonación, los científicos se rieron, se felicitaron y compartieron unas copas para celebrar lo que fue este acontecimiento, pero enseguida se tomó conciencia del potencial mortal del arma que habían creado. Entonces, acaban de generar la primera bomba atómica de la historia. Esta prueba recibió el nombre de Trinity. Resultó todo un éxito, demostró que los científicos podían aprovechar la fisión del plutonio, y así se dio un paso a lo que fue una era atómica que cambió la guerra y las relaciones geopolíticas para siempre. Menos de un mes después, Estados Unidos arrojó 2 armas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón, lo que terminó de confirmar que ahora se podían destruir grandes extensiones de tierra y acabar también con la vida de multitudes en tan solo unos segundos. La utilización militar. Desde el descubrimiento de la fisión nuclear en la década de 1930, los científicos comenzaron a trabajar en este fenómeno que generaba una gran cantidad de energía a partir de la división de los núcleos atómicos. La Alemania nazi fue la primera en intentar emplear esta energía para fabricar un arma, y estas noticias corrieron lo que fue Occidente, en la que muchos científicos, en gran parte de raíces judías, abandonaron el país de Alemania y se fueron a Estados Unidos. En el 41, el físico Albert Einstein, quien se había ido a Alemania, advirtió al presidente Roosevelt que Alemania podría estar cerca de obtener una bomba de fisión. Enseguida Estados Unidos decidió sumarse a lo que fue la primera carrera de armas nucleares, y para esto puso en marcha un proyecto de investigación atómico secreto denominado el Proyecto Manhattan, que reunió a los físicos más destacados del país y a científicos exiliados de Alemania. El proyecto se llevó a cabo en diferentes sitios, desde Los Álamos, Nuevo México, hasta Oak Ridge, en Tennessee. Si bien a lo largo del proyecto participaron unas 600.000 personas, el propósito se mantenía tan solo reservado, que muchos de los colaboradores no tenían idea de cómo influiría eso en su trabajo final. Para el desarrollo de las armas nucleares, los científicos siguieron 2 caminos. Uno dependía del uranio y otro más complejo dependía de lo que era el plutonio. En el 45, y luego de años de investigación, el proyecto Manhattan hizo historia con el éxito del dispositivo nuclear de nombre clave Gadget, una de las 3 bombas de plutonio producidas antes del final de la guerra. Estados Unidos también había desarrollado una bomba de uranio que no fue aprobada, a pesar del potencial obvio de estas armas para terminar de alterar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los científicos que ayudaron a desarrollar la tecnología nuclear se opusieron a que se fuera destinada a la guerra. Varios científicos, entre ellos Albert Einstein, hicieron cartas a Truman, quien asumió la presidencia luego de Roswell, que esta tecnología no fuera usada para la guerra. Pero el 6 de agosto de 1945, el bombardero pesado Boeing B-29 arrojó una bomba de uranio sobre Hiroshima con la intención de que Japón se rindiera incondicionalmente. 3 días después se lanzó sobre Nagasaki una bomba de plutonio, idéntica a la bomba Trinity. Los ataques diezmaron ambas ciudades y mataron o hirieron al menos a 200.000 civiles. El 15 de agosto Japón se rindió. Algunos historiadores sostienen que las explosiones nucleares tenían además otros propósitos: el intimidar a la Unión Soviética, y desde luego las explosiones fueron las que desataron a la Guerra Fría. El líder soviético, Joseph Stalin, ya había aprobado un programa nuclear en el 43, y un año y medio después de los bombardeos de Japón, la Unión Soviética logró generar su primera reacción nuclear en cadena en el 49, llamado First Lightning. Este fue su primer dispositivo nuclear. Bueno, irónicamente, Estados Unidos creyó que un poderoso arsenal nuclear funcionaría como un elemento disuasorio para prevenir una tercera guerra, ya que fomentaría la idea de que el país norteamericano podía aplastar a la Unión Soviética
invadiendo Europa Occidental, pero cuando Estados Unidos comenzó a invertir en armas termonucleares que superaran cientos de veces la potencia de las armas utilizadas para terminar la Segunda Guerra, los soviéticos no se quedaron atrás. En el 61 probaron lo que fue la bomba del Zar, un arma poderosa equivalente a 57 millones de toneladas de dinamita y con una nube de hongo que se elevara a la altura del monte Everest. Entonces, al final de la década de 1950 y principios de la década del 60, el potencial nuclear había crecido y también en otros países, y la Guerra Fría está en lo que fue su punto más álgido. En este contexto se gestó un movimiento antinuclear en respuesta a una variedad de accidentes nucleares y ensayos que tuvieron consecuencias ambientales nefastas y una enorme cantidad de muertes. Los científicos y la sociedad comenzaron a presionar para que se prohibieran los ensayos nucleares y luego de abogar por el desarme, entre estos científicos estaba Albert Einstein, el planteo quedó sin respuesta. Luego, en el 62, se descubrió que la Unión Soviética había instalado secretamente sus misiles balísticos en Cuba, y esto derivó a lo que fue llamada la crisis de los misiles, un tenso enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se pensó que terminaría en una catástrofe nuclear. En respuesta al pedido urgente de los activistas, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares en el 63, seguido un tratado de no proliferación de armas nucleares en el 68 y otros acuerdos elaborados para limitar un poco lo que era el número de armas nucleares en ese momento. Así todo, a principios de 2020, la Federación de Científicos Estadounidenses informó que hay un total actual de 13.410 armas nucleares en todo el mundo. El número ascendía a casi 70.300 en el 86. La FAS informa también que el 91% de todas las ojivas nucleares son propiedad de Rusia y de Estados Unidos. Y las otras potencias nucleares son Francia, Reino Unido, Israel, Pakistán, India, Corea del Norte, China y se sospecha que Irán intenta construir su propio armamento nuclear. A pesar de los peligros que esto implica, solo 2 armas nucleares se han llevado a la guerra, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki respectivamente. De todos modos, según la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, que existan estas armas de por sí ya supone un gran peligro para el orden mundial. A 65 años de la prueba del Trinity, hemos sobrevivido por ahora a la guerra nuclear, pero en un mundo con miles de armas nucleares, alianzas políticas inestables y conflictos geopolíticos constantes, no dejan de existir las preocupaciones planteadas por los científicos que crearon la tecnología nuclear. Finalmente terminaré la exposición un poco hablando de los conflictos ambientales, que es un tipo de conflicto social que hay actualmente. Vamos a hablar un poco acerca de la causa del deterioro del ambiente. Los problemas, la producción y el uso de la energía en la industria y medios de transporte son la principal causa de la producción de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. Para bajar estas emisiones de gases se busca reducir el consumo de energía de fuentes de energía no renovables como el petróleo. El cambio climático abarca un aumento general de la temperatura mundial, subida del nivel del mar y disminución de las precipitaciones. La causa del deterioro ambiental proviene principalmente de lo que son productos químicos de las centrales térmicas de la quema de combustible derivados del petróleo, cuyos residuos son transportados por lo que es el viento para luego ser depositados por la precipitación en forma de lluvia ácida. Y la otra causa son los residuos radioactivos de las centrales nucleares por la imposibilidad de gestionarlo y lo difícil que se hace gestionar este tipo de residuos. Las principales fuentes contaminantes. La energía eléctrica es una necesidad de primer orden y la forma de producirla genera un impacto en lo que es el ambiente. Y entonces esto lleva una disyuntiva acerca de la imposibilidad de prescindir de ella, mientras que para su producción el ambiente se verá afectado. Es por ello que se deben buscar maneras en las que el ambiente no se vea alterado de forma tan considerable y que a su vez poder producir la energía de forma eficiente. Las principales fuentes contaminantes en la producción de energía son las centrales térmicas, por lo que es la quema de combustibles fósiles, la energía nuclear, como ya dije, por los residuos radioactivos de difícil tratamiento, la energía biomasa, por la combustión y la pérdida de vegetación que genera, y la energía hidráulica por la perturbación de la flora y fauna. Pero también existen las alternativas no contaminantes, algunas se han expuesto ya a lo largo de este curso, como son la energía solar, la energía eólica, energía hidráulica, energía geotérmica, energía mareomotriz o la energía azul. Finalmente, gracias por su atención y espero que les haya gustado esta exposición. Saludos.